en la circulación y en la ventilación. Y empezaron obviamente a desarrollar estrategias para ventilar mecánicamente a los pacientes. Hubo necesidad también de utilizar el suplemento de oxígeno, es decir, se dieron cuenta que había una depresión respiratoria y que entonces se tenía que auxiliar al paciente con su ventilación y dar oxígeno complementario, ¿de acuerdo? Se dieron cuenta después, igual con el avance de la anestesia, pues obviamente los procedimientos quirúrgicos han sido cada vez más invasivos. Esta situación de continuar modernizándose y ahora se utiliza la mínima invasión y se trata de disminuir la pérdida sanguínea. Pero digamos que al principio, pues conforme se fue desarrollando la cirugía con su hermana la anestesia, pues bueno, había mucha pérdida sanguínea, entonces se dieron cuenta que había grupos sanguíneos distintos, que había la necesidad de reponer este volumen con sangre. Y obviamente que entre más amplia fuera la cirugía o entre mayor fuera la cirugía, pues iban a requerir otro tipo de fármacos, ¿no? Hasta que en 1804 surge la morfina. Y después trataron de utilizar otras técnicas. Al principio de la anestesia solamente era, como dice, anestesia general, ¿de acuerdo? O generar depresión ventilatoria o evitar la conducción o que el paciente estuviera despierto. Después tratan de averiguar cómo es que se conduce el estímulo nociceptivo y se dan cuenta, bueno, que también impidiendo su transmisión periférica a la central, pues se podía llevar a cabo un tipo de anestesia. Y entonces describen el líquido cefalorraquídeo y en el siglo XIX Quinqué utiliza la primera técnica de punción lumbar. En 1962 se describe la primera complicación que es la más grave, de hecho es de las más temidas, incluso su incidencia ha disminuido porque los medicamentos que la provocaban ya no se usan tanto, pero bueno, es la hipertermia maligna, ¿no? En 1962. Esta es una miopatía secundaria al uso sobre todo de alotano y de algunos relajantes como el pancuronio. Su único tratamiento es dantrolene y en México solamente me parece que Médica Sur, el ABC y Dalinde tienen este medicamento. Si sucede en México hay que ir o solicitar el medicamento a estos sitios, pero tienes muy poquito tiempo para evitar que continúe el daño muscular y que culmine en el fallecimiento del paciente. Cada vez es menos frecuente porque los fármacos son más modernos y ya no se utiliza. Como les comento, siguen habiendo el desarrollo de nuevos fármacos como los barbitúricos en 1920, el propofol en 1988, el uso de relajantes en 1866, para tratar de disminuir este efecto cardiovascular que tienen los anestésicos, pues bueno, se utiliza o se desarrolla la atropina, que lo que hace es ser un anticialogogo y un anticolinérgico. Y se procura pues el desarrollo de relajantes neuromusculares. Antes de continuar con la clasificación del dolor, es importante que sepan ustedes que todo tipo de anestesia consiste, o la anestesia general más bien consiste en 4 cosas. 1, generar primero ansiolisis, es decir, quitarle al paciente la ansiedad. Analgesia, que es para lo que ocupamos los opioides. Relajación neuromuscular, que es para lo que utilizamos los relajantes, en su mayoría no despolarizantes, y en aquellos que tienen enfermedad pues de la vía aérea que obligue a utilizar uno de muy corta acción, es que usamos los despolarizantes, pero ya casi no se usan. De hecho, se desarrollaron en su lugar dispositivos que nos permitan abordar la vía aérea de forma segura. Y un inductor, que lo que hace es generar sueño. Disminuir la actividad cortical, la actividad cerebral cortical, y entonces inducir sueño en el paciente. Entonces, 4 cosas consiste la anestesia general. Ansiolisis, que se utilizan benzodiazepinas, analgesia, que se utilizan opioides, inmovilidad, que es para lo que se utilizan los relajantes neuromusculares, e inductores del sueño, que disminuye la actividad cerebral cortical. Y esos se utilizan, obviamente, inductores del tipo propofol o del tipo... se puede lograr con benzodiazepinas a dosis un poquito más altas, o el uso de ketamina, etomidato, que son los inductores con los que se cuentan actualmente. Y también hay una inducción inhalatoria. Actualmente también existe un fármaco que se utilizaba hace mucho tiempo que se llama metoxiflurano, que básicamente es como una mona, porque viene como un inhalador del estilo
del salbutamol, y lo que hace el paciente es inhalar 3 veces y produce sueño durante 10 minutos. Inductor. No genera las otras cosas. O sea, el paciente va a despertar y va a tener ansiedad porque no generamos ansiolisis. Va a despertar y es probable que tenga un estímulo doloroso si no complementamos con un analgésico, ya sea anestesia local o un AINE o lo que vaya a requerir según el estímulo. Este tipo de medicamentos puede utilizarse cuando vas a retirar a lo mejor puntos, o que es un niño, no sé, entre 6 y 8 años, o un paciente muy ansioso, le pides que inhale. Por eso les digo que es como si fuera estos solventes, que inhale 3 veces y le va a dar sueño 10 minutos y va a recuperar. No requiere casi nunca la suplementación con oxígeno, pero por seguridad se hace. Obviamente el ayuno siempre es importante, porque el paciente va a perder la capacidad de toser, deglutir y vomitar. Entonces, todo lo que esté en la pancita se va a regresar a la boca y va a producir aspiración. Síndrome de Mendelssohn. ¿Por qué desarrollaron esta especialidad? Pues obviamente para atender el dolor. Ustedes saben que el dolor es toda aquella sensación presente o potencialmente presente que pueda generar daño y que es percibida como desagradable por el paciente. El mecanismo neurofisiológico obviamente es un estímulo nociceptivo mediante la estimulación de los nociceptores periféricos. Estos pueden ser somáticos, o sea, del músculo, de la piel o del hueso, o del periósteo, porque el hueso no duele, y visceral. Y el dolor neuropático, que es por actividad neuronal anormal, donde hay lesión ya del sistema nervioso central, ya sea periférico o incluso cortical, donde genere dolor de este tipo. La diferencia entre el somático visceral y el neuropático es que el neuropático siempre es súbito, es constante y tiene agudizaciones súbitas. Su sensación siempre es de calambre o toque eléctrico, puede acompañarse de disestesias, parestesias. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre estos? Paola, ¿cuál es la disestesia? ¿No? ¿Dulce? ¿No? Bueno, la disestesia es que tú percibas de una forma distinta cualquier estímulo, por ejemplo, sobre todo térmico. Tú puedes dar un estímulo térmico frío y el paciente no lo va a sentir así. Él no va a distinguir entre calor y frío. Disestesia. Hipoestesia. Hipoestesia es lo que sentimos cuando se nos queda dormido un miembro, o sea, cuando te quedas sobre tu pierna o se te duerme tu pie y que sientes menos. Bueno, eso es hipoestesia. Luego hay hiperalgesia, que es un estímulo que no debería de doler tanto, pero el paciente lo percibe como muy doloroso. Y luego está la alodinia. La alodinia es esta sensación que incluso el toque de un estímulo que no debiera ser doloroso y el paciente lo percibe como doloroso. Esa gente que dice hasta el roce de la piel, de la ropa me duele, eso existe y se llama alodinia. Normalmente la alodinia es por un dolor neuropático, por lesión del sistema nervioso central o periférico. Obviamente también el dolor puede ser agudo o crónico. Para ser crónico tiene que durar más de 3 meses. Siempre hay que evaluar la intensidad, los elementos que lo alivian o que lo agravan y la hora de presentación. Obviamente hay que averiguar cuál es la etiología. Hay mucha tendencia a veces, sobre todo al paciente muy anciano, de decirle, le duele la espalda, le duele el hombro, es por lo mismo, ¿no? Por lo mismo viejo. No. Hay que buscar siempre la causa y al final puede ser que no tenga una causa definida, pero siempre hay que descartar toda la cantidad enorme de situaciones clínicas que puedan generar dolor. No nada más trata del síntoma, obviamente mientras lo averiguamos, sí hay que aliviar el dolor al paciente y establecer cuál es la región afectada, si es un dolor somático, si es visceral, qué región es la que ocupa, si trata de un dolor neuropático o no. La neuroanatomía del dolor es muy sencilla. Obviamente tenemos un impulso nociceptivo periférico, va por la primera neurona, hace una sinapsis con la segunda neurona aferente y después con la asta dorsal de la médula, y de ahí tiene varias vías de conducción hacia niveles centrales. Hay varias vías nociceptivas ascendentes, que son el tracto espinotalámico, el espino reticular, el espino mesencefálico, cervicotalámico y de la columna dorsal postsináptico. Después las terceras neuronas pues van al tálamo,
forman sinapsis con las vías nociceptivas ascendentes y constituyen la tercera neurona. Entonces, la primera es la periférica, hace una segunda sinapsis igual periférica y después va a la tercera neurona en el tálamo. Y después de estas terceras neuronas a las áreas corticales nociceptivas, que son la corteza somatosensorial, la circunvalación cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal y parietal inferior, y forman estas la cuarta neurona. Entonces, ¿cuántas neuronas participan en la transmisión e integración central del dolor? 4, ¿de acuerdo? 2 periféricas, bueno, 3 periféricas y una central, aunque la tercera neurona ya está en el tálamo, ya podría considerarse central. ¿De acuerdo? Entonces serían 2 periféricas, 2 centrales. Entonces, bueno, por eso les decía que esta es otra especialidad de la anestesia. El que se encarga del control del dolor crónico es el algólogo. Esta es una subespecialidad de la anestesia. Entonces primero hay que estudiar medicina, después anestesiología y después algología. Y de la algología, trata cuestiones con los fármacos disponibles en la escalera del dolor de la OMS. Sin embargo, si el paciente requiere de una neurolisis, tiene que ser una subespecialidad en algología intervencionista, ¿de acuerdo? Les comento esto para que veamos la gama de profesionales que se requiere para la atención del dolor y a donde ustedes podrían referir a sus pacientes y no solo hacer toda una suma de AINES bien rara que luego hacen, que dale metamizol y que luego ketorolaco, que todos tienen el mismo mecanismo de acción y que no funciona así. El dolor se trata paracetamol, no se quita, paracetamol más AINE. No se quita paracetamol, AINE, opioide débil. No se quita paracetamol, AINE, opioide moderado. No se quita paracetamol, AINE, opioide fuerte. Débil sería tramadol, moderado sería buprenorfina, potente sería morfina, fentanilo, metadona, que sí hay en el país. Y si no se quita, entonces procedimientos regionales, de anestesia regional o de algología intervencionista. Entonces, para el tratamiento del dolor crónico hay toda una gama y se requieren especialistas bien preparados, ¿de acuerdo? Y el paciente obviamente puede tener acceso a estos. Como les comentaba, siempre que se fue avanzando el manejo anestésico y se fueron descubriendo nuevos fármacos, pues hubo la necesidad de controlar esta vía aérea, porque obviamente el cirujano además se empezó a acostumbrar a esta comodidad mientras interviene, ¿no? Entonces él requiere que no sienta, que no se mueva, que no se acuerde y que esté hemodinámicamente estable, que renal, cerebral, pulmonar y hematológicamente el paciente esté en condiciones. Entonces el anestesiólogo controla todo esto. No nada más dormimos. Nos encargamos de toda la homeostasis del paciente, mientras le generan un trauma quirúrgico. Entonces, bueno, empezaron a desarrollar, como aquí lo podemos ver, durante los años, pues el uso de tubos endotraqueales, la elaboración de laringoscopios, y hasta actualmente el uso de videolaringoscopios o fibrobroncoscopios, que nos permiten, obviamente, abordar vías aéreas con características anatómicas cada vez más difíciles. Entonces, el anestesiólogo participa en todas estas áreas del paciente. Hay algunos hospitales, como es la 29, donde no existe una terapia intensiva y donde el anestesiólogo en recuperación continúa con el manejo como si se tratara de una terapia intermedia. En España existe la especialidad de reanimación y anestesia. Se encarga de la terapia intensiva postquirúrgica. Es como un poquito la diferencia con nosotros, porque nosotros lo hacemos, pero no tenemos reconocido curricularmente esa función, pero sí la hacemos, igual que en España. Entonces, el anestesiólogo está presente en el preoperatorio porque tiene que realizar una evaluación médica, tiene que establecer un riesgo anestésico y tiene que interconsultar a los especialistas necesarios. Si el paciente necesita verlo cardiología, si necesita verlo hemato, si necesita verlo neuro, para que nos establezca un riesgo y una sugerencia de manejo. Ya de lo demás nos encargamos nosotros. Durante el transanestésico es responsabilidad del anestesiólogo mantener bien al paciente, lo más cercano a la homeostasis. En el perioperatorio, obviamente, hay que realizar el control y la monitorización de las funciones vitales,
obviamente todas las variables hemodinámicas del paciente, todos sus signos vitales, del balance de líquidos, de la administración adecuada de los fármacos que él requiere para generar, como dijimos, ansiolisis, inmovilidad, analgesia, apnesia e inducción del sueño. Entonces, trata la anestesia de mantener al paciente como si no le estuvieran haciendo nada y que él despierte en las mejores condiciones, como si no hubiera pasado nada. Esa es la función del anestesiólogo. Vamos mucho más allá. Debemos de conocer no solo al paciente, sino de las enfermedades que lo acompañan, como si fuéramos especialistas en todas estas áreas, ¿no? Neuro, cardio, hemato, todo eso es parte del expertise del anestesiólogo. Debemos conocer todos los síndromes que puedan existir para poder atender bien al paciente. No nada más sabemos anestesia, sabemos infinidad de disciplinas que nos permitan conocer a profundidad a nuestros pacientes y darles el mejor manejo posible. Tenemos que hacer un cálculo exacto de la medicación necesaria para el paciente en respuesta obviamente al estado anestésico, a la profundidad, a la actividad cortical que estamos teniendo, al gasto urinario, al gasto cardíaco. Todo eso influye en las decisiones que el anestesiólogo va tomando durante el procedimiento anestésico. Uno de los más grandes anestesiólogos de México, él dijo que la anestesia no era un acto de fe. Y eso es cierto. Él decía, tienes que hacer un apego estricto a la ciencia. Evidentemente sí sabemos quienes creemos en Dios, pero tú no puedes decir, pues le voy a poner y ojalá Dios quiera no se muera. No. Todo tiene que ir bien pensado en las comorbilidades del paciente y en el procedimiento que le están haciendo. Entonces, además sabemos o debemos saber, el buen anestesiólogo sabe a qué procedimiento quirúrgico está entrando, qué va a hacer el cirujano, en qué paso va. O sea, además tenemos que conocer todas las técnicas anestésicas, no solo de una disciplina, sino de todas aquellas en las que participamos otorgando procedimientos anestésicos. Y debemos prever que se cuente con todo lo necesario para atender en el posoperatorio del paciente. Que si hay una unidad de coronarios, si es una unidad de cuidados intensivos, si puede ir a la recuperación o incluso si puede pasar directo a su hogar. Entonces, participamos en el pre, peri y posoperatorio. Es una especialidad muy completa, porque además somos muy invasivos, o sea, hacemos muchos procedimientos, colocación de catéteres venosos centrales, colocación de bloqueos periféricos, colocación de bloqueos centrales, abordamos la vía aérea, hacemos infinidad de procedimientos, actualmente sobre todo con el uso del ultrasonido. Entonces, obviamente, los tipos de anestesia van desde la anestesia local hasta la anestesia combinada. En la anestesia local pueden ser, obviamente, solo los anestésicos locales, inyectados, o pueden ser aplicados en jalea o crema, o en gotas cuando son para procedimientos corneales, con el uso de tropicamida. Regionales, cuando esto obviamente abarca un nervio periférico o central. Neuroaxial se refiere a todos los centrales que son subaracnoideas si entramos hasta el espacio subaracnoideo, o peridural si nos quedamos en este espacio. Los bloqueos periféricos pueden incluir todos aquellos nervios periféricos del plexo braquial, del plexo lumbar, del bloqueo paravertebral o del tronco anterior, del tronco anterior del abdomen. Obviamente hay una subespecialidad también en anestesia regional. Lo hay en anestesia regional, en anestesia pediátrica, en anestesia neurológica, en anestesia cardiovascular, creo que nada más, como subespecialidades creo que son las únicas. Y la anestesia combinada es cuando tú utilizas un bloqueo periférico o neuroaxial más anestesia general. La general puede ser inhalatoria o endovenosa total. Inhalatoria si tú utilizas un agente vaporizado que genere inducción, o endovenosa si tú solo utilizas perfusiones de fármacos a través de la vía venosa, que igual tienen estas mismas funciones: ansiolisis, inmovilidad, apnesia y anestesia. ¿De acuerdo? Creo que de hecho esta es de las últimas que describen todos los tipos de anestesia con los que se cuentan. Y obviamente, pues lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la más adecuada para el paciente, para mantenerlo seguro, para mantenerlo sin dolor,
para lograr nuestro objetivo anestésico y el que genere menos efectos adversos para el mismo y le permitan una recuperación más rápida. Para eso utilizamos clasificaciones de riesgo. La más reconocida es la clasificación ASA. Esta se desarrolló por los anestesiólogos americanos y obviamente pues lo que define es la probabilidad de riesgo anestésico, es decir, de sufrir alguna complicación. El paciente ASA 1 es el paciente que es sano, que no tiene ninguna otra enfermedad más por la que va a ser operado. Es, por ejemplo, alguno de ustedes que no tenga ninguna enfermedad, que es joven, que no tiene obesidad, que está sano y que le da apendicitis. Solamente tiene su problema quirúrgico. Les quitan su apéndice y tan. Obviamente, si ustedes tienen sepsis secundaria del apéndice, pues ya no son sanos, ¿no? Entonces, tendrían otro tipo de riesgo anestésico. El segundo es el paciente con una enfermedad sistémica leve, es aquel diabético o hipertenso controlado, pero pues tiene una enfermedad sistémica, sí, pero esta está controlada, por lo tanto no pone o no incrementa el riesgo. El paciente ASA 3 es el que tiene una enfermedad sistémica grave, pero que no le incapacita. El diabético descontrolado, el hipertenso descontrolado, pero que no está en emergencia hipertensiva, es decir, no tiene afectación cerebral o miocárdica, ¿no? O renal. Y el paciente con enfermedad sistémica grave o incapacitante que constituye una amenaza constante para la vida, ese sí es un ASA 4. Ese puede ser el enfermo renal crónico, aunque esté estable, por decirlo de algún modo. Si está en estado urémico, ese se puede complicar en cualquier momento, ese paciente puede fallecer. Entonces es una enfermedad sistémica grave e incapacitante. El que se está infartando, el que tiene sepsis grave, casi la mayoría de los que están en la terapia intensiva son ASA 4. Y el paciente ASA 5 es el que tiene una expectativa que no excede las 24 horas y que su pronóstico puede o no mejorar, o que lo más probable es que no mejore después de la cirugía, pero pues hay que pasar la cirugía, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que es una traqueostomía o una trombosis mesentérica, que ya sabes que tiene afectación de todo el intestino, que no va a mejorar, pero lo tienen que pasar, porque a lo mejor es como su única oportunidad de vida, pero realmente no se espera que mejore. Hay mucho paciente ASA 5 que se pasa a quirófano, pues para averiguar un poco la situación y tratar de aliviar la limitación que genera, pero en realidad el pronóstico no se espera que mejore. Y después de hace algunos años se desarrolló el ASA 6, que es el paciente que ingresa para procuración de órganos. Es el paciente que ya tiene muerte encefálica, que va a donar sus órganos, ¿de acuerdo? Ese es el ASA 6. Obviamente se espera que el paciente ASA 1 tenga menos riesgo de complicaciones anestésicas. Las complicaciones anestésicas son raras, muy, muy raras, pero son catastróficas en los pocos casos que se presentan. Por eso siempre se habla de todos los riesgos que puedan llevar o que conlleva someterse a un procedimiento anestésico. Es muy, muy raro que suceda, pero no son agradables. Entonces, bueno. Esta decía, es una de las raras especialidades médicas en las que se pueda producir un defecto durante el procedimiento. Se producen 3.4 veces de cada millón de anestesias. O sea, es bien poquito el porcentaje de complicaciones que se pueden presentar. Además, cuenta con uno de los premios por ser la única especialidad que se han dado cuenta que sí tiene impacto en la calidad de vida del paciente, ya sea porque alivia su dolor o porque genera algún tipo de complicaciones, que aunque es muy poquita, no son complicaciones buenas. Es una complicación, obviamente no creo que exista en alguna especialidad alguna buena, pero ahorita vamos a ver cuáles son este tipo de eventos y que no son nada agradables. Y obviamente la mortalidad que se atribuye a la anestesia es una de cada 100,000 anestesias, y en el ASA 1 es de 1 en cada 3,000 anestesias. Una por cada 100,000 si es ASA 1 y uno en cada 3,000 si es ASA 4, ¿de acuerdo? Por eso es que se establece siempre el riesgo, porque no es lo mismo que te digan, existe una probabilidad de 1 de cada 100,000 a que fallezcan el paciente, a que digas 1 de cada 3,000 ASA 4 fallece. Y no tiene que ver solo la anestesia, sino obviamente por las comorbilidades que lo acompañan. Entonces, bueno, la frecuencia de complicaciones graves pues es baja, por ejemplo, 0.8% a 10,000 para como lesiones cerebrales.
Desde el punto 15, súper bajita. Doctora, creo que se escucha un poquito lejos, o no sé si soy yo nada más. No, sí se escucha un poquito lejos. Ok, voy a tratar de acercarme. Ah, ya, es que Ya, como que ya no se sé si escucha estaba bien. tapando el micrófono, pero creo que ya se escucha bien. Sí, ok, sí, creo que fui yo. Ok. Ok. Obviamente, entonces les decía, las complicaciones en anestesia son raras, son pocas, pero son graves, ¿no? Entonces son la parada cardíaca en 0.8%, coma en el 0.15 o lesiones cerebrales graves en el 0.15, es bajita, muy, muy bajita, pero catastrófica. Paraplegia secundaria anestesias neuroaxiales es del 0.6% de cada 100,000 anestesias, o sea, son muchísimas anestesias las que tendrían que dar para que sucediera, pero paraplegia no es una complicación fácil, ¿no? Sobre todo si es una anestesia regional donde el paciente se espera recuperar en 2 horas y continuar su vida normal. Súper rara, pero siempre hay que hablar con la verdad y ser muy cauteloso. Ahí no se debe de mover el paciente. Si siente cualquier molestia, es mejor suspender el procedimiento y iniciar con otra técnica. O sea, hay que ser muy, muy cuidadosos con todo lo que hacemos como anestesiólogos. El choque anafiláctico, que bueno, vamos, cada vez es más rara. Aquí dice de uno cada 6,000 o uno cada 20,000. Depende de la población. En México es uno cada 100,000, pero pues no es exento. Y como no son medicamentos al que el paciente esté expuesto, pues obviamente es muy raro. Y aquellas de gravedad intermedia, que son lesiones neurológicas periféricas, suceden 3 de cada 100. La ventaja de estas complicaciones es que se limitan. Normalmente la mayoría se recupera a los 3 meses. Está escrito que pues no hay regeneración neuronal, pero la mayoría de los pacientes se ha observado que después de 3 meses el paciente se recupera. A veces se lo es por irritación de la fibra nerviosa periférica, por eso cada vez es más raro porque se utiliza el ultrasonido para no generar lesión directa sobre el nervio periférico. Antes lo que se hacía en las técnicas periféricas es esperar la parestesia, es decir, tocar el nervio y que el paciente dijera, y ya decían, sí, ahí está, ahí pone el anestésico. Obviamente estabas muy cerca del nervio, ¿no? Eso les hablo de hace 30 años. Ahora lo que se hace es utilizar el ultrasonido y pues ya ni te acercas, quedas perineuronal. Entonces, alrededor pues del nervio periférico y entonces ahí administras el fármaco. Se utiliza menos volumen también de medicamento y entonces la toxicidad secundaria también se ha disminuido. Y bueno, parálisis o paresia sobre todo de nervios periféricos, aquí dice 0.5 de cada 100, pero este es un artículo de 2018 y en 2023 ya esta incidencia disminuyó. O sea, en 5 años la anestesia ha evolucionado de forma importante. Somos de las especialidades con mayores avances desde que se creó, ¿no? Por ahí de 1600. Entonces, en los últimos 30 años hemos tenido un avance casi del 500%. Cada vez hacemos cosas con mayor seguridad. Somos, además, una especialidad que está ocupando cada vez más cargos administrativos porque conocemos toda esta gama, ¿no? Tenemos que conocer todas las especialidades clínicas, o al menos entendernos con ellos, porque interactuamos con todos ellos en el paciente que va a entrar a cirugía. Entendemos a la mayoría de los quirúrgicos y participamos casi con el 90% de los especialistas de un hospital. Entonces somos un recurso limitado de cierta forma, porque aunque existimos 20 por cada 100,000 habitantes, no siempre somos suficientes. No todos están bien preparados, eso también es verdad, pero el anestesiólogo de calidad pues es invaluable, ¿no? Porque interactuamos con todas estas especialidades de estas personas y somos una de las especialidades igual más temidas, ¿no? Por el paciente, pero en la medida en la que ha avanzado la especialidad y en la que hablamos con claridad con el paciente, creo que se han disminuido todas estas controversias que surgen con él. Somos quien conoce a veces más al paciente que cualquier otro especialista, porque justo está vulnerable, ¿no? Nosotros lo sometemos a un estado en donde él está en total indefensión y tenemos que hacer todas sus funciones vitales y mantenerlo mejor de lo que entró. No solo mantenerlo, sino mejorar su estado. Entonces, era una especialidad infravalorada antes, pero ahora con estos avances creo que genera demasiada
atracción para muchas personas que están buscando una especialidad. En el ENARM todavía los promedios siguen siendo bajos. Hay un choque de la persona poco comprometida y el requerimiento de la especialidad, ¿no? Porque es como, ya alcancé el pobre puntaje que necesita la especialidad, y cuando se enfrenta con la realidad de lo que es ser un buen anestesiólogo, ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque él esperaba ir de pachanga, sentarse y reírse, ¿no? O sea, yo voy a dormir a mi paciente, aquí me siento y me la campachaneo, y la anestesia es totalmente diferente a eso, ¿no? Yo a mis residentes siempre tengo esta frase de: si eres bueno, sí puedes decir mi nombre, si no, por favor, no lo ensucies, ¿no? Porque dormir gente o bloquear gente es una técnica, pero hacer ciencia, eso es del arte de los dioses. La anestesia está definida como eso, como el art deorum, el arte de los dioses, porque el primero en otorgar una anestesia obviamente fue Dios, ¿no? Sumergió a Adán en un profundo sueño, le quitó una costilla e hizo a Eva, pero primero lo durmió. Entonces, por eso se considera que la anestesia es el arte de los dioses. Entonces, ojalá de aquí haya alguno que se anime a hacer anestesia, y si lo hace, misma frase, si es bueno, mencióneme, si no, no diga mi nombre. ¿Tienen alguna duda? Esa es la última. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, Ok. Bueno, la intención siempre de esta última clase es que vean todos los elementos que conforman esta especialidad, justo para que no les pase eso, digan, bueno, ya pues como quiera voy a hacer aunque sea anestesia. No es sencillo. Si quieren que esté en manos de un buen especialista, siempre procuren, elijan lo que elijan, hacerlo bien, ¿no? Hacerlo con calidad, porque en sus manos está un paciente, y la desventaja de la medicina es que ustedes se hacen adultos mientras la cursan. Entonces se tienen que olvidar muy pronto de su adolescencia, muy pronto de la capacidad de equivocarse o de vivenciar cosas. Entonces aprovechen su tiempo libre cuando puedan y hagan las cosas siempre con pasión, sea lo que sea que hagan, incluso si es dejar la medicina. Y no olviden que cuando tengan su uniforme puesto, pues son eso, son un médico y son adultos. Entonces, y ya cuando se lo quiten, bueno, ya sean adolescentes y aprovechen su tiempo. Pero mientras, pues serán adultos a cargo de otros adultos o de niños o de personas vulnerables. Entonces, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Sus infografías de quemados son una chulada. Muchas felicidades por ello. Hacen muy, muy buen trabajo. Estoy revisando los trípticos y casi siempre yo les dejo esta última clase con un 10, porque es un regalo de Morfeo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les vaya muy bien, y bueno, tienen mis datos si en algún momento requieren alguna asesoría en cuanto a la anestesia. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto conocerlos. Esta es la última clase. Le voy a enviar al doctor García Pineda sus calificaciones y las comparto igual con el chat que tengo de su compañera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Doctora, antes de que se vaya, hasta luego. Pues nada más agradecerle muchísimo por la paciencia y por todo lo que le brindó. ¿Ya se fue o aquí sigue? No, aquí estoy. Pues nada más agradecerle mucho por todo el conocimiento que nos brindó. Estábamos comentando ahorita que una persona que transmite con tanta pasión lo que ama,
transmite a su vez las ganas de ser, de mejorar, de estudiar e incluso de probar qué se siente ser un anestesiólogo. Entonces, eso es lo que nos dejó con esta clase. Y pues le agradecemos mucho porque casi ningún doctor, al menos en lo personal, casi ningún doctor logra transmitir esa pasión tan desbordante por su especialidad. Y pues muchas gracias, no solamente por eso, sino esta última clase me gustó mucho porque nos dijo varias cosas muy buenas de la medicina y de la vida, y pues le agradecemos bastante eso. Y pues gracias igualmente por estar aquí y por habernos tenido, pues bueno, más bien por haber tenido la dicha de enseñarnos. Con gusto, Gracias. con gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.